Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este día importante, histórico, para el Ayuntamiento de Innájar, que es rendir un pequeño homenaje a un vecino ilustre de esta tierra, a Cristóbal de Castro Gutiérrez, que hoy, tal día como hoy, 22 de noviembre, nació en este pueblo hace 150 años. Desde el área de cultura y apoyado por el alcalde del Ayuntamiento de Innájar, estamos empeñados en recopilar todo el inmenso patrimonio local de Innájar. Yo les invito a visitar la página web Innájar Patrimonio Vivo, donde estamos, todo lo que ya se ha hecho antes, con la diferencia que ahora lo estamos colgando en un soporte online para que todas las publicaciones, todos los estudios, todo lo que tiene que ver con el patrimonio y los bienes de Innájar pues estén recopilados. Y estamos haciendo una importante labor encargando trabajos a expertos, a personas que saben, y uno de esas patas que vertebran el patrimonio local es el patrimonio literario. Y en este caso, creo que las administraciones públicas tienen que velar para cuidar, para proteger, para conservar el legado, particularmente el legado de la gente que nace en sus territorios, y también favorecer el estudio que desde muy antiguo, desde los años 90, todos los alcaldes anteriores y concejalas, que aquí me acompaña Isabel, pues han ido publicando. Entonces, primero de todo, gracias a ustedes por venir, a Isabel también como representante de Cultura y todos estos libros que están aquí pues se han ido publicando gracias a ese trabajo previo de tantas personas. Agradecimiento también a los cronistas de Innájar. Hoy nos acompaña Antonio Cruz, que es uno de los 4 cronistas. Yo tengo que disculparme porque estaba previsto un acto para hacer entrega a los novelistas, hacer entrega de las medallas de cronista oficial de la villa de Innájar, porque es raro poder reunir a todos en el tiempo, y precisamente estaba previsto y lo hemos tenido que suspender porque únicamente Antonio podía venir y los otros 3 por motivos diversos no ponían, así que emplazamos a todo el que quiera a este acto que haremos probablemente en primavera para reconocer la labor de esos cronistas. Así que, en primer lugar, Antonio, en nombre de todos los cronistas y de otro cronista, Galeote, que fue Manuel Galeote, que fueron ellos quienes nos invitaron a hacer este acto que replica el que se hizo en la Real Academia de Córdoba, precisamente para homenajear a Cristóbal de Castro. Y a Juana Toledano, que también va a estar, que es la mujer de Antonio y filóloga y experta como él. Ambos van a hacer una aproximación, Antonio una aproximación general a la obra y a la vida de don Cristóbal, y ella se va a centrar particularmente en un tema que creo que hay que destacar, y es que el señor Castro fue precursor en una época en la que no se hablaba de feminismo, que defendiera con tanto tesón a la mujer, a las camareras, a las aldeanas, y que en todos sus libros y que en publicaciones específicas las defendiera. Pues yo creo que es algo que en estos tiempos que reivindicamos el feminismo es importante poner sobre la mesa. Gracias también a los familiares que han venido, que están aquí, algunos incluso desde Tenerife. Luego, al final del acto, haremos un pequeño detalle a Javier Martín Carvajal, que es sobrino nieto, y a su hijo Pablo Martín Carvajal. Y por la rama de los Gutiérrez pues tenemos a Pilar y a Maite, hijas de Miguel Gutiérrez, que son también... Miguel era sobrino nieto, si lo digo bien, también de Cristóbal de Castro, y otros tantos familiares de los que no tenemos dirección, que al que le mandamos un correo electrónico le pedimos que se pusiera en contacto con los demás, pero lo que haremos será facilitarle, con el permiso de la televisión de Innájar, la grabación de este acto, y le mandaremos a su correo, a los familiares que tengamos noticia, la grabación del mismo. A TV Innájar, como siempre, ya lo ve porque nos acompañan en todos los actos de este ayuntamiento, la cafetería Las Nubes, por esa merienda y ese bizcocho tan rico que habéis podido tomar. Y yo simplemente deciros que Cristóbal de Castro nació aquí, prácticamente toda su vida la pasó en Madrid, tuvo un tiempo ahí en Granada, que estudió y no terminó medicina, después
No sabemos si finalmente está confirmado que estudió, que se licenció en Derecho, pero básicamente su vida fue en Madrid. Y nació en la Antigua, en calles que nos resultan a todos tan familiares, bautizado en Santiago Apóstol, hijo de Juan de Castro Gutiérrez, que era también era el hijo mayor y el padre era abogado, también escritor, también articulista, y hermano de otros 3 escritores, Miguel, Luis y Juan, del que también el año que viene haremos un pequeño homenaje. Y uno de esos herederos que están aquí, que es Pablo, me comentaba ahora que él también es escritor y tiene publicadas 6 novelas, así que esos genes se perpetúan y se repiten de familias de intelectuales, de pensadores y de escritores. Cristóbal de Castro tiene, creo yo, grosso modo, casi un centenar de obras repartidas entre literatura, ficción, novela, teatro, poesía. Fue crítico, especialmente crítico teatral, ensayista de teatro, de política, sobre el feminismo, que vamos a hablar ahora, sobre los socialismos, sobre la Unión Soviética. Era un intelectual que cuando llegó a Madrid pues se rodeó de toda la pléyade de 98istas, todos los regeneracionistas, y su discurso, su novela está muy imbuido de todos esos grandes temas sobre España, sobre la pobreza, sobre el retraso de la España de finales de siglo y de principios del siglo XX. Fue también político, llegó a ser gobernador civil, fue periodista, que además empezó en un periódico local de Nájar a hacer sus primeros artículos, y también fue traductor y adaptador de grandes escritores extranjeros, de los rusos como Gorky, Gogol, Tolstoy, pero también adaptó obras y tradujo en francés, en italiano, en inglés, de Molière, de Ibsen, de Pirandello, eso no lo contará mejor que yo, Antonio. Pues simplemente decirles que el ayuntamiento empezó en el año 93 publicando Mariquilla Barre Barre, y luego también poesía lírica, Luna Lunera, todos esos ejemplares están ahí. Y la Diputación de Córdoba publicó textos feministas, novelas cordobesas, novelas rusas, y en la actualidad estamos pendientes de publicar a través de la Diputación de Córdoba otro ejemplar, que son las terceras de ABC, que estamos en negociaciones para ver si se puede publicar. Y además de estas administraciones, la administración local, el Ayuntamiento de Nájar, la provincial como Diputación, pues yo creo que es importante rendirle un homenaje, porque Nájar está, cuando uno lee sus novelas costumbristas, sus textos teatrales, está Nájar en su río genil, en sus gentes, en sus costumbres, y está también Nájar particularmente en el habla. En esa época en que en Madrid se hablaba de regionalismo, de los nacionalismos periféricos, pues reivindicar el habla de su pueblo, yo creo que es un homenaje que le rinde, y Nájar ha salido de su pueblo, de Córdoba, gracias a la labor de personas, entre ellos don Cristóbal de Castro. Así que yo me voy a sentar con ellos para acompañarles, pero las gracias a vosotros, y os doy la palabra. Muchísimas gracias. Sí, perdón. Señor alcalde, ¿se oye esto, Rodri? Creo que hay que darle ahora. Ahora, señor alcalde, señora concejala de Cultura, queridos amigos, queridas amigas, es un placer estar aquí esta tarde en Nájar hablando de Cristóbal de Castro, precisamente cuando se cumplen, como ha dicho nuestra concejala, 150 años del nacimiento de este gran escritor. Este gran escritor que tuvo mucha aceptación, que no tuvo grandes enemigos. Es un hombre que de alguna manera fue reconocido en todos los ámbitos. Yo he traído, para empezar, como si fuera algo previo, un poema dedicado a Cristóbal de Castro. Un poema dedicado a nuestro escritor más importante, nuestro escritor fundamental, porque cuando empezamos a descubrir a Castro vimos que no estaba solo, pero que era desde luego el más representativo, el más importante, el más famoso, el más fértil, porque
Castro ha escrito muchísimas cosas, ha escrito una colección enorme de textos. Yo traigo aquí un poema de un escritor de Cabra, de Juan Soca. Juan Soca era bibliotecario. Yo conocía a Juan Soca, además de poeta. Yo estuve estudiando en Cabra aproximadamente en los años 60. Estuve interno durante algún tiempo. Luego acabé el bachillerato en Rute. Y luego ya me fui a estudiar la carrera a Córdoba. Y Juan Soca era un hombre serio, una persona adusta, pero una persona preparadísima, una persona además con una especial sensibilidad, sobre todo en temas andaluces y sobre todo egabrenses. Y a mí me ha gustado mucho encontrar entre la serie de poemas que dedica a algunos escritores, como puede ser Ángel Cruz Rueda, José Francés, Luis Bello, Ricardo de Montis, Fernando Vázquez, etcétera, un poema dedicado a nuestro escritor, a Cristóbal de Castro. Lo tenemos por aquí, en la página, aquí, 97. Es un soneto que resume un poco lo que se piensa de Cristóbal de Castro, lo que un escritor piensa acerca de otro escritor. Un escritor que es más bien local, como en el caso de Juan Soca, que posiblemente ustedes no lo hayan oído nombrar con mucha frecuencia. Sin embargo, sí han oído nombrar con mucha frecuencia a Cristóbal de Castro porque está en Madrid, porque además es el padrino de una serie de escritores de su misma familia a los que va a potenciar y a los que va a dar pues, muchísimas posibilidades de desarrollo. El poema es muy interesante y dice así: desde el día que escribió Rusia por dentro, su espíritu sutil, fuerte y alado, por vivir y soñar tanto ha volado que se ha olvidado de su propio centro. Vida adelante o corazón adentro, por su penacho lírico ha triunfado. Un arma gentil, la del talento, y una celada, el pecho enamorado. Ático, agudo, cordial, inquieto, el secreto del alma es su secreto. Lo que ha querido el corazón ha sido, lo que ha soñado su razón, logrado, y es que ha dado en soñar lo que ha vivido y ha querido vivir lo que ha soñado. Como ven ustedes, un soneto clásico, muy bien construido, un soneto encomiástico de alabanza a nuestro escritor. Yo creo que a Cristóbal, que lo conoció, obviamente, el libro es de 1929, está Cristóbal entonces en la cresta de la ola. El libro se titula Lira del Corazón, y en ese momento Cristóbal está pues, en Madrid, siendo muy famoso, siendo muy respetado, y con palabra, con voz en muchísimos medios culturales. Cristóbal escribe sobre todo novelas. A nosotros nos interesa especialmente, y así empezamos estudiándolo, como novelista. En el año 1991 el Ayuntamiento editó este librito, el librito que posiblemente ya no exista casi ningún ejemplar. Se titula Temas de Iznájar, es de 1991. Y en Temas de Iznájar pues colaboramos 3 personas. Don José Calvo Pollato, que ahora es un gran novelista, Juan Aranda Doncel, un buen amigo y un buen investigador, también Pepe Calvo muy amigo mío, y un servidor, Antonio Cruz Casado. ¿Qué aparece aquí de Cristóbal de Castro? Esto es resultado de una conferencia que yo di, no recuerdo exactamente en qué sitio, pero fue aquí, en Iznájar. Y esta conferencia se incluye aquí y se titula La guerra civil en Iznájar, versión novelesca de Cristóbal de Castro. Yo hacía tiempo, y ahora les contaré cómo yo he ido conociendo a Cristóbal de Castro. Hacía tiempo que conocía a Cristóbal de Castro. Incluso había fomentado que se estudiara en círculos culturales con más densidad que los lectores normales, los lectores de la calle, entre los que yo pues prácticamente me encuentro. Yo quería que Cristóbal de Castro se estudiase en la universidad, se investigase, se hiciesen ediciones. Esto es un estudio en el que trato de dilucidar de alguna manera cómo Cristóbal de Castro está tergiversando la historia
la historia que se da aquí en Iznájar durante la Guerra Civil Española. Como en muchos sitios, es una sensación muy dura, son situaciones terribles las que aparecen en la guerra real de Iznájar. Él, sin embargo, da una visión edulcorada, una visión de una muchacha, Mariquilla. El título Mariquilla Barre es una especie de apodo, y esta mujer pues va a ser una especie de heroína, pero una especie de heroína franquista. Estamos en el año 39 y Cristóbal de Castro, como comentaba antes con nuestro alcalde, con López, pues Cristóbal de Castro tenía una trayectoria de intelectual más bien de izquierda. Había estado en Rusia a comienzos de siglo y además era uno de los socios, podríamos considerar fundadores, de los amigos de la Unión Soviética. Y había traducido libros rusos, pero libros muy peligrosos. Por ejemplo, obras de teatro que podían considerarse prácticamente anarquistas. Es decir, que Cristóbal de Castro tenía una trayectoria de intelectual más bien de izquierda y además defensor de la mujer. La mujer, en un pensamiento tradicional, es la pierna quebrada y en casa. Sin embargo, él no. Él está diciendo que la mujer tiene que ser equiparable aproximadamente al hombre porque tiene las mismas características físicas, las mismas características intelectuales. Pues bien, Mariquilla Barre es casi un canto de cisne. Luego escribe algunas novelas más, pero estamos ya en la última etapa de su vida, y en el 39 él tiene que escribir algo alabando al régimen de Franco. Y es esta novela, Mariquilla Barre. Esta novela que se encuentra aquí, en esta colección de novelitas de la editorial Aguilar, que es donde la mayoría de nosotros pues hemos descubierto a Cristóbal de Castro. Para entonces yo había leído bastante, no toda la obra de Cristóbal de Castro es bastante difícil de conseguir, pero yo ponía al final una antología, una selección de textos que a mí me parecían importantes para que la gente de Iznájar conociese la importancia, la trascendencia de nuestro paisano. En prosa yo había seleccionado un fragmento de El Mujeriego, la novela corta del año 1918. Otro fragmento de Flérida, una novela casi de carácter autobiográfico que está además ilustrada por su cuñada, de la que hablará Juana Toledano, Adela Carbone. Flérida es una novela bonita, una novela de carácter autobiográfico. Mariquilla Barre, donde se habla, como decía antes Toñi, pues como hablamos nosotros, hablamos en andaluz, es decir, por ejemplo, Paco Burgueño, que es el que está interviniendo en este momento, sirvió el vino entre sonrisa y reverencia y dice: 6 copas de Montilla, na de Lucena, de Montilla, del de Aguilar, de los Moriles, medio jarro. Es decir, es nuestra forma de expresión, muy respetable, como cualquier otra. Luego un fragmento de Las mujeres, aquello del feminismo. Otro fragmento de La Troika, que es una novela ambientada en Rusia. Y paso a la poesía, El día de Año Nuevo, que es una de sus composiciones más reeditadas. Un fragmento de Gerineldo, una colaboración de Cristóbal de Castro y Enrique López Alarcón. Otro fragmento de Envejecer, una traducción que hace Cristóbal de Castro del portugués, de Marcelino Mezquita. Sigue una carta de Valle Inclán a Cristóbal de Castro. Valle Inclán le dice que él no ha ganado casi nada con sus libros y cosas por ese estilo. Está en ese momento Valle Inclán pues a punto de publicar La sonata de primavera, una de sus novelas extraordinarias, como la mayoría de las obras de Valle Inclán. Y acaba esta selección con un poema de Francisco Villaespesa dedicado a Cristóbal de Castro. No conocía yo lo de Juan Soca. Es decir, que en este momento, en 1991, teníamos ya noticia más o menos global, no excesivamente profunda, pero sí extensa, de la obra de Cristóbal de Castro. ¿Cómo nos llega el conocimiento de Cristóbal de Castro? En mi casa había libros también en casa de mi abuela, pero de Cristóbal de Castro no había ninguno.
Y cuando yo pasaba en alguna ocasión por Linajar, tampoco conseguí que nadie me dijera nada de Cristóbal de Castro a propósito de su obra. Yo empecé a conocer a Cristóbal de Castro cuando estaba en la universidad. Yo soy de la promoción 1971-1976. Y mi mujer recordará, entonces no era mi mujer ni tampoco era mi novia, pero íbamos a las librerías de viejos. Pues nuestra visita a la librería de Andrés Sierra, en la calle Diario de Córdoba. Era un hombre muy agradable, un hombre con cierto mal genio, un hombre que tenía además colgada allí a la entrada, no sé si te acuerdas, unos cuernos gigantescos y decía que se le habían olvidado a alguien en la vía pública. Nos invitaba en alguna ocasión a tomar un vinillo dulce y allí es donde yo encontré las primeras obras de Cristóbal de Castro. Obras de este tipo, es decir, un estudiante normalmente tiene poco dinero. Yo tenía poquísimo además, pero esto valía 5 pesetas. Entonces, y esto es algo parecido. La novela semanal, como ven ustedes, es un libro que está bastante estropeado, que el papel es malo, que está ya pues con una presentación mala, pero aquí está Cristóbal de Castro en su juventud. Y allí, pues Andrés Sierra nos dejaba pues trastear en montones allí de novela corta o de la novela semanal. Y yo me interesaban también otras cosas más clásicas y otras cosas propias de un bibliófilo. Por ejemplo, recuerdo una edición del Teágenes y Cariclea del siglo XVIII, porque yo hice la tesis doctoral sobre este tipo de novelas, sobre los libros de aventuras peregrinas. Y me interesaba. Me decían, no, eso no te lo puedo vender, tú no tienes dinero para comprar eso, así tú dedícate a la novela corta, a los contemporáneos, al cuento semanal, ese tipo de cosas. Y efectivamente, yo compré bastante, tengo una biblioteca bastante amplia y muchas cosas de Cristóbal de Castro. Todas no, obviamente, porque Cristóbal de Castro, como decía antes, es muy extenso. Pero yo quiero señalar un dato más. Yo no estudié en la universidad a Cristóbal de Castro, no fue tema de mi tesina, porque yo estaba estudiando una obra manuscrita que está en la Catedral de Córdoba, un libro, la Amantes Peregrinos, Angelia y Luz Enrique, un libro del siglo XVII, de la época de Góngora. Entonces ese fue el tema de mi tesina, que luego no llegué a leer porque había sacado ya las oposiciones de cátedra y no necesitaba yo pues ningún tipo de trabajo de ese tipo. Y la tesis doctoral fue también, como os digo, de unos libros de aventuras peregrinas, es decir, de la tradición grecorromana, como influye en el siglo de oro. Pero yo tenía muchos amigos, sigo teniendo muchos amigos. Por desgracia, algunos ya nos van faltando. Y yo conseguí que un amigo mío, don Juan Luengo García, que ha fallecido en este último mes de mayo, pues se interesara. Y él decía, ¿pero qué tiene de interés Cristóbal de Castro? Me decía Juan, que era muy amigo mío. Yo le decía, pues mira, es de Hínajar. Y además de ser de Hínajar, es un novelista andaluz. Es un escritor que tiene muchas facetas, es un escritor en el que puedes estudiar, pues, además de la novela, el teatro, la poesía, los artículos periodísticos, un montón de cuestiones. Y Juan se animó y efectivamente hizo la tesina que le salió muy bien. Yo creo que tengo algún ejemplar de la tesina de Juan en algún sitio, pero no lo encuentro. Últimamente, como le comentaba a mi amigo Rodri, no encuentro yo los libros que quiero, sino conforme van apareciendo. Y Juan, además de hacer la tesina sobre este escritor, hizo una publicación. Es la primera publicación científica que se hace en nuestro tiempo sobre Cristóbal de Castro. Es esto es una separata. Esta separata forma parte de una revista cordobesa que se llama Sertía, tiene una dedicatoria muy cariñosa por parte de Juan. Esto es del 83, aunque la dedicatoria es del 85, porque se tardó mucho tiempo en hacer la edición en las separatas, y se titula Cristóbal de Castro, novelista andaluz. Hubo un congreso
un congreso que se celebró en el Círculo de la Amistad en Córdoba, que dirigió don Feliciano Delgado, que era profesor mío de lingüística, sobre la novela andaluza, sobre lo que en ese momento se llamaba los narraluces, que ya ese término pues no se ha seguido utilizando. Y Juan presenta una comunicación sobre Cristóbal de Castro. Es lo primero que encontramos serio sobre Cristóbal de Castro en el ámbito de los estudios que pudiéramos considerar científicos. Pero hay algo más. Nosotros hemos tenido unas sesiones parecidas a las que tenemos esta tarde aquí en Córdoba, hace un mes aproximadamente, y el boletín de la Real Academia de Córdoba incluye un texto que nos había pasado prácticamente desapercibido a todo el mundo. El texto es de 1974, coincidiendo con el centenario de Cristóbal de Castro. Y ese texto es un texto corto, es un texto de un notario, un investigador, un gran académico que se llama don José Valverde Madrid. Don José Valverde publica solamente 2 páginas, pero 2 páginas breves en extensión, pero no se pueden decir más cosas ni mejor dichas, y además documentadas. Por primera vez, en el 74, yo creo que Juan no conocía esto, yo tampoco lo conocía, porque en el 74 yo estaba estudiando, yo soy académico de la Real Academia de Córdoba desde 1991, entonces yo no tenía conocimiento de lo que se hacía en la academia. Es decir, esto nos pasó desapercibido a la mayoría de los que nos interesamos en Cristóbal de Castro. Y aquí publica, pues nada menos que la partida de bautismo de Cristóbal de Castro, que es por lo que estamos reunidos aquí esta tarde. Como decía Toñi, es la fecha aproximada en la que se bautiza este escritor. La partida está en el libro 43 de bautismo, en el folio 89, y dice así, yo creo que lo habrán oído ustedes muy poco. En la villa de Iznájar, correspondiente a la provincia de Córdoba, obispado de la misma, en 23 de noviembre de 1874, yo, don Miguel Hidalgo, dignidad de maestrescuela de Santiago, con licencia del señor cura semanero de esta parroquial, bauticé solemnemente a un niño que nació el día anterior, a las 3 de la madrugada, hijo legítimo de don Juan de Castro y Orgaz. Como saben ustedes, es Orgaz, pero bueno, se podía escribir en aquel momento casi como se quisiera. Natural de Madrid, ese es el padre. Propietario, y de doña Francisca Gutiérrez del Castillo, de esta, es decir, de Iznájar. Siendo sus abuelos paternos don Juan de Castro, natural de Vélez, Málaga, propietario, y doña María Orgaz de Antequera, y los maternos, los abuelos maternos, don Cristóbal Gutiérrez, propietario, y doña María Tomasa del Castillo, de esta. Se le puso por nombre Cristóbal Rafael. Fue su madrina doña Presentación Gutiérrez, hija de don Lorenzo y doña Josefa Quintana, de esta naturaleza, a quien advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por él contrae. Fueron testigos Manuel Curiel y José Tirado, acólitos de esta iglesia, de esta naturaleza. Y para que conste, extendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta parroquia a 23 de noviembre de 1874. Don Miguel Hidalgo, rubricada. Como veis, un documento fundamental, porque lo básico en una persona es encontrar la partida de bautismo. Luego, resulta que Castro decía que no había nacido en este año, que él había nacido pues bastantes años después, con lo que se representaba pues, mucho más joven. Aquí tengo, por ejemplo, en el año... La maldita hemeroteca, ¿no? Sí, en el año 1926 se le hace una entrevista a Cristóbal de Castro, que había sido nombrado por entonces
como gobernador de Soria. El periódico se titula El Avisador Numantino, periódico de intereses y noticias generales, es del 19 de mayo de 1926. Lo que quiero es que ustedes pues vean lo que dice Cristóbal. Es una entrevista y dice Cristóbal: yo nací, dice el autor de Gerineldo, en Innájar, Córdoba, en 1880. Bueno. Tengo, por lo tanto, 46 años. Y le pregunta al periodista: ¿a qué edad comenzó usted a escribir? Y dice Cristóbal: no fui un niño precoz. Tenía 17 o 18 años cuando hice las primeras cosas. Unos versos que titulaba Píldoras, efectivamente, yo las he visto, y que envié a Nuevo Mundo, donde los publicaron. Yo nunca tuve la pretensión de cobrarlos, pero un día me escribió Perojo, que era entonces el director de la revista, diciéndome que me pagaría 10 pesetas por cada artículo. Acepté y seguí enviándole artículos hasta que vine a Madrid. ¿Qué edad tenía entonces?, dice el periodista. Cuando vine a Madrid, 20 años. Tenía 20 años y 7 duros en el bolsillo. Aquí fui viviendo con las colaboraciones. Después entré de redactor en Nuevo Mundo, pero al poco tiempo salí de la revista y me encontré en la calle, sin colaboración y sin dinero. Cristóbal de Castro va a trabajar muchísimo, en muchos periódicos. Va a ser corresponsal de la Correspondencia de España y lo mandan a Rusia. Lo mandan a Rusia porque en ese momento está la guerra ruso-japonesa. Está en sus inicios. Cristóbal de Castro tiene una vida muy densa, una vida de un escritor que hace lo posible por vivir de la pluma, por vivir de su intelecto, de su imaginación, de su cabeza. Cuando fallece, y con esto quiero acabar porque no quiero yo abusar de su paciencia, no sé el tiempo que llevo. Cuando uno se pone a hablar de Cristóbal de Castro, el tiempo pasa rapidísimo. Ya me he pasado seguramente de tiempo, pero quiero acabar porque el boletín de nuestra Real Academia le dedicó a Cristóbal de Castro casi siempre atención, porque fue nombrado académico el día 21 de abril de 1928. Cristóbal de Castro había dedicado varios artículos a Góngora y lo había defendido muy bien. Esto es lo que se va a publicar en el boletín de la Academia, junto con lo de Juani. Y en el boletín de el 182, del 54, dice lo siguiente, y con eso acabo. Cristóbal de Castro, es la necrológica. Nuestro comprovinciano Cristóbal de Castro Gutiérrez, crítico, novelista, autor teatral y fecundo poeta, ha muerto en Madrid tras larga enfermedad complicada con fractura de cadera, el 30 de diciembre de 1953. Nació en Innájar el 22 de noviembre de 1880, es lo que dicen todos. Si Cristóbal decía que había nacido en el 80, nadie lo podía desmentir. Se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, no es cierto. Y en la de Madrid cursó la carrera de Medicina, tampoco lo sabemos seguro. Pero su vocación natural fue la de escritor. Esto sí es cierto y por esto estamos aquí con este escritor. Como periodista trabajó en El Globo, La Época, La Correspondencia de España, El Gráfico, El Diario Universal, España Nueva y El Heraldo. Y hasta hace apenas un año hacía crítica teatral en Madrid. La prensa cortesana le ha dedicado a su fallecimiento, por ello, sus mejores loas, comentando sus gestos, su elegancia, sus decires, su silueta. Colaborador de ABC y otras publicaciones, su prosa elegante y fina le hizo novelista, crítico y escritor de mujeres y para mujeres. Sus cuentos y novelas cortas son incontables y él mismo decía que escribía como el malabarista tira los platos al aire, con agilidad y buen humor. Sus poesías están recogidas en Cancionero Galante y Las Proféticas. Hay más. Desde 1908 escribió su novela Luna Lunera hasta la última Tulipán Rojo. Son numerosas, muchas publicaciones en la colección La Novela Corta y análogas. Hizo refundiciones teatrales de Vélez de Guevara, Lope, Tirso, Molière, Goldoni, Ibsen, Shakespeare
y otros, y tiene volúmenes sobre teatro ruso, judío, japonés y negro, sobre geografía e historia, sobre crítica literaria y otros diversos temas. Conquistó, en fin, destacada figura en el mundo de las letras españolas, de alto relieve. Nuestra academia la había nombrado correspondiente por Madrid el 21 de abril de 1928, como he dicho. Descansa en paz. Y a ustedes muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias, Antonio. Tenemos conocimiento, Antonio, porque un hombre que tradujo rusos, ingleses, portugués, italiano, francés, no tenemos conocimiento de que estudiara ni dónde se formó, fue autodidacta, ¿cómo? Sí, fue prácticamente autodidacta, pero además Cristóbal de Castro tenía un hijo, Horacio de Castro, que conocía muy bien el inglés, que conocía muy bien el ruso. Tiene un libro monumental que se llama Principios de Derecho Soviético, de tal manera que algunas cosas de Rusia pudo traducirlas su hijo y sobre todo del inglés. Luego él, por su amistad con su mujer, con Mary Carbone, con Adela, con la cuñada, conocía el italiano, conocía el francés, que era prácticamente lo único que se conocía. Y la mayoría de las traducciones creo que están hechas del francés. Aunque también he visto últimamente que tenía conocimiento de japonés. He visto una revista de 1931 donde se le hace una entrevista, que ya la publicaré en la revista de la Cofradía de la Virgen, en la que habla del teatro y de las corrientes literarias que existen en el Japón, nada menos. Es muy atrevido, don Cristóbal. Muchas gracias, Antonio. Pues, Juana, todo para ti y muchísimas gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, querida Isabel, querido público, señoras, señores. Es para mí un honor estar aquí hoy con Cristóbal de Castro. Como ven, mi esposo no hizo la tesis ni la tesina sobre Cristóbal, pero podía haberla hecho, porque tiene mucho tiempo y tiene mucho conocimiento. Yo no estoy tan puesta como él en Cristóbal, y me van ustedes a permitir que lea lo que tengo escrito. Él no ha querido leer porque dio una conferencia no hace mucho, hace un mes, en la academia, precisamente recordando la fecha del 150 aniversario de Castro. Le dedicaron una sesión a Castro en la academia. Yo tengo el articulillo se titula Dos notas para Cristóbal de Castro, Adela Carbone y La Dama del Mar de Ibsen, porque también tradujo a Ibsen, que además estaba muy de moda a comienzos del siglo XX, en los años 20, estaba muy de moda Ibsen. Voy subtitulando algunos apartados para que ustedes lo sigan bien. Adela Carbone y Arcos era, como ha dicho Antonio, la cuñada de Cristóbal. Nació en el 90, en 1890, y murió en 1960. Fue una escritora feminista en el contexto vital de Cristóbal de Castro. Tanto ella como la mujer, Mary, eran muy feministas. En la biografía del escritor inajeño Cristóbal de Castro, incluida en el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, su autor, el profesor Antonio Cruz Casado, señala un núcleo familiar en torno a este escritor, en el que se incluyen también algunas mujeres, Adela Carbone y Mary Carbone, respectivamente cuñada y esposa de Cristóbal. Y allí se puede leer, cito, al menos otros 3 hermanos de Cristóbal, Juan de Castro, de 1878 al 37, Luis de Castro, que nació en el 88 y murió en el 73, y Miguel, que nació en el 89, 1889, y murió en el 77, en 1977. Escribieron, editaron y estrenaron diversas obras en el primer tercio del siglo XX. Miguel publicó 3 colecciones poéticas: Trovas del Juglar, de 1910, Cancionero de Galatea, del 13, y La Alondra del Barbecho, de 1915, y alguna novela corta, La Niña del Alcalde. Luis se dedicó más a la novela larga,
Rosa Mística, de 1914, y El amo, novela de la vida andaluza, de 1922. En tanto que Juan escribió otras obras de teatro, originales y adaptadas, junto con algunas biografías históricas. El duque de Alba, de 1931. Cristóbal se casó con la actriz Mary Carbone de Arcos, en Madrid, en la iglesia de San Sebastián, el 7 de marzo de 1910, de cuyo matrimonio nació en 1911 un hijo, Horacio de Castro, que colaboró con su padre, como acaba de decir Antonio, en diversas traducciones de teatro, antes de morir en la posguerra española como resultado de una operación intestinal. La cuñada de Cristóbal, Adela Carbone, es también autora de varias novelas breves y traducciones, además de meritoria actriz de teatro y de cine, y modelo del pintor Julio Romero de Torres. Hay ahora una exposición de Romero de Torres y está allí también Adela Carbone, entre otras mujeres importantes. Hay entre estos inajeños e inajeñas naturales o de adopción, una buena parte de ellos que carecen de estudios y ediciones, como sucede con Adela Carbone, aunque ya en el medio académico su figura empieza a llamar la atención y a ser estudiada. Con escasa intensidad, a nuestro entender, pero en fin, nosotros intentaremos seguir con el estudio. Es por ello que puede resultar beneficioso para la cultura de este pueblo divulgar algunos datos en torno a la vida y a la obra de Adela. Algo después de 1915, la escritora almeriense Carmen de Burgos publica una entrevista con la actriz que nos ocupa, en la que nos pone de manifiesto algunos datos biográficos de la misma. La propia artista comenta al respecto respondiendo a las preguntas de dónde procede, porque le pregunta que de dónde es, y ella dice: de Liguria. Mi padre tenía negocios en Montevideo y nosotras íbamos con él todos los años a pasar el invierno. Tanto mi hermana como yo teníamos afición al arte escénico. Cuando mi hermana debutó, ya no fue posible contenerme a mí. Y ahora ella se casó con un hombre de talento. Es feliz con su casa y sus hijos y me ha dejado sola. Como ven ustedes, dice sus hijos y tiene solo uno. Pero ella, en fin, está un poco resentida porque la ha dejado sola en el teatro a ella y se ha casado con Cristóbal. Es decir, Adela Carbone y Arco, de la que casi nunca se menciona ese segundo apellido, es italiana, nacida en la región de Liguria, en la ciudad de Génova, y se le asigna como año de nacimiento el de 1890, sin que hayamos visto por ahora partida de bautismo o registro civil de la misma. Ya saben ustedes que los artistas, pero en general, la gente tiende a quitarse años, así es que hasta que no se vea la partida de nacimiento, pues no estamos seguros de la fecha de 1890. Tiene, por tanto, unos 25 años menos que su cuñado Cristóbal, aunque publica su obra literaria en las colecciones populares de novela corta y de principios del siglo XX, en las que también divulga su obra El Inajeño. Con más suerte y quizá con más calidad literaria y desde luego con más frecuencia. Hay alguna inexactitud irrelevante en estas palabras de la joven cuñada, puesto que Mary Carbone vuelve al teatro algunos años después de haberse casado, ya que tiene solamente un hijo, como he dicho antes, que era Horacio de Castro Carbone, que podemos admirar en el cuadro de Julio Romero de Torres, que también lo pintó cuando era pequeñito. Es muy raro porque Julio Romero de Torres tiene muy poquitos cuadros de niños y sin embargo tiene el de Horacio. El de Horacio de Castro lo tiene Julio Romero, lo pintó. Uno de los escasos retratos de niños del gran pintor cordobés, retrato que complementa al de su padre, Cristóbal de Castro, que es este que tenemos a la espalda, el cual, como vemos en la declaración de Adela, tiene la consideración de hombre de talento. La buena relación entre ambos cuñados se nos documenta en diversos lugares de su trayectoria vital. En este sentido, la obra teatral más importante de Cristóbal de Castro, Gerineldo, está dedicada a su esposa
y también a su cuñada, como anotaba el profesor Cruz Casado en la edición de la poesía lírica de Castro. Bueno, se refiere a ellas dos, aunque él todavía no se había casado con Mary. La primera edición de la pieza teatral que hemos visto es la siguiente: Cristóbal de Castro y Enrique López Alarcón, Gerineldo, poema de amor y caballería representable en 4 jornadas, compuesto en parte con paisajes del romancero. Madrid, Sociedad de Autores Españoles, de 1909. En esta edición se indica que fue estrenado en el Teatro Español la noche del 13 de noviembre de 1909, con la compañía Tubau Palencia. El librito está dedicado a Mary, más tarde esposa de Cristóbal, y Adela Carbone. Según el reparto, el papel de Gerineldo fue interpretado por el actor Ricardo Calvo. En realidad, saben ustedes que en esta época todos los escritores pretendían tener éxito en el teatro, porque era lo que realmente daba dinero. Es decir, las publicaciones en periódicos y tal era para ir medio sobreviviendo, pero poco. Y las ediciones de novelas, de libros y de como que tampoco. Lo que daba realmente dinero era el teatro, si tenían éxito. Entonces ya se echaban a la buena vida, pero era muy poquito. Yo he estudiado a una buena escritora, y que era maestra, y resulta que la maestra ganaba al día 7 pesetas y media. En la época era dinero, pero no era cantidad. Y con las publicaciones y demás ganaba algo más. Pero con una obra de teatro, pues llegó a ganar 1.500 pesetas. Ustedes saben la diferencia tan abismal que hay entre 1.500 y 7 pesetas y media. En fin, la gente se volvía loca y quería, como fuera, hacer representaciones teatrales. De manera similar, la novela corta Flérida, en el libro popular de 1913 de Cristóbal de Castro, presenta interesantes ilustraciones modernistas de Adela. A Adela le encantaba todo lo que fuera arte, pintura, todo lo que fuera. En el transcurso de la entrevista citada con Carmen de Burgos, la actriz se manifiesta como una enamorada total del teatro, aunque tiene cualidades artísticas en otros ámbitos estéticos. Así le comenta que no va a casarse nunca, y efectivamente no se casó. Pero ¿saben ustedes por qué? Ya lo ha dicho ella al principio. Mi hermana era actriz como yo y me abandonó porque se casó. Y ya era muy feliz con su familia. Pues yo no me voy a casar, y no se casó. Y así se realizó más, según ella, claro. Así le comenta que no va a casarse nunca, y de hecho ya digo que no se casó, por estar dedicada de manera absorbente a la escena. Cito: yo soy una enamorada del teatro y no me casaré. He tenido buenos partidos, entre ellos un inglés riquísimo. ¿Qué haría yo con auto, palacio y criados sin tener que ensayar y trabajar? No lo entiendo. Pues usted no es de las que limitan su horizonte artístico al teatro. Escribe usted también, dibuja y hace representaciones. Ella me interrumpe, esto es lo que le dice la entrevistadora, le dice, ella me interrumpe modesta: por Dios, señora, yo escribo, dibujo y hago música por una necesidad de mi espíritu inquieto, por un vértigo de actividad que se apodera de mí, por el amor y el entusiasmo que tengo por todas las bellas artes. Antes de ser actriz, quise ser pintora, pero un día, cuando más entusiasmada estaba copiando un cuadro en el Museo de Génova, pasó una dama inglesa, que después de mirar fijamente mi trabajo, se volvió hacia otra que la acompañaba y le dijo en inglés: pobre criatura, qué mal lo hace. Ella respondió: gracias, señora, me ha hecho usted un favor. La pobre se quedó desconcertada, pero yo se lo agradecí con sinceridad. No he vuelto a coger los pinceles. Es decir, que ella lo intentaba, pero cuando le dijeron que lo hacía muy mal, dijo: esto no es lo mío. Pero además su modernidad, que se advierte en los atuendos femeninos de los que nos ha quedado noticia, se documenta también en el interés que tiene en el naciente mundo del cine, porque entonces empezaba
el cinematógrafo, los años 20 y algo. Y dice la entrevistadora Carmen de Burgos, le dice: ¿acaso malogró usted una vocación? Pues yo creo que tiene talento para triunfar de todo. Ahora ha abordado usted también el arte nuevo de impresionar películas, que ofrece maravillosas fortunas a las artistas. Es un arte que me gusta mucho, porque es todo vida, pasión, expresión. ¿Le gusta más que el arte escénico? Eso no, me gustan los dos. Al final de la entrevista, Carmen de Burgos nos transmite una hermosa evocación de la actriz. Este es el retrato que hace Carmen de Burgos de Adela Carboni. Se la ve consumirse como una magnolia, llena de nostalgia por su Italia y por su afán de arte y de amor demasiado sinceros. Tiene algo de ave preciosa que añora un cielo remoto. Toda ella volaría si pudiera. Quizá no he encontrado nunca un alma tan creyente, que tiemble tanto de romanticismo, que se conserve tan inquieta y tan anhelante como Adela Carboni. Se van sus ojos detrás de su sueño. Su voz habla con él y toma una dulzura que parece que la extenúa. Su cuello se tiende hacia lo que recuerda o prefiere con un cariño que da algo de su vida, y sus manos arden y se alargan en 10 finas lengüetas de fuego acariciando su pensamiento. Fin de cita. Voy a leer una nota nada más. Adela Carboni dice en esta nota: está vestida de calle, con un traje, esto lo está diciendo Carmen de Burgos, con un traje de última moda, esa última moda a la que tan atentamente se dedica la Carboni, con una elegancia peculiar suya, que huye de todo amaneramiento, sin ese apego a la silueta hecha, que ella cambia radicalmente en todo momento, que lo exige el nuevo estilo. Hasta su cabello, ese cabello negro brillante que hemos admirado en ella, se ha transformado en rizos rubios por exigencias de la luz del cinematógrafo. Ella le dicen que la protagonista debe ser rubia y que pues se pinta el pelo, que había de hacerlo brillar como oro bajo un rayo de sol. Bueno, con esas levitas ceñidas al cuerpo, etcétera, etcétera. Una traducción, esta es otro epígrafe, feminista de Cristóbal de Castro, La dama del mar, de Henry Ibsen, 1929. Esta es la faceta que hemos dicho que íbamos a tratar de Castro, el feminismo. Uno de los aspectos más atractivos de la personalidad del escritor ignajeño, Cristóbal de Castro Gutiérrez, que como saben nació en 1874 y murió en el 53, no en el 80 como él decía, sino en el 74, es su defensa de la mujer en un contexto histórico que era escasamente proclive a la consideración de la misma con similares características al hombre, como ya hemos señalado en otras ocasiones. Castro es apreciado por las mujeres intelectuales de su momento, que lo consideraron abiertamente feminista. En la actualidad se ha ido matizando y redefiniendo el concepto de feminista aplicado a nuestro escritor, pero lo cierto es que en la mayoría de sus novelas la protagonista es una joven mujer que casi siempre consigue lo que se propone, para lo que tiene que sortear diversas dificultades y obstáculos de carácter social. Incluso el título de alguna de las novelas viene dado por el nombre de la heroína en cuestión. Mariquilla Barre Barre, del 39, o Clavellina, del 27, son ejemplos de ello. En la vida real también manifiesta Castro sus opiniones acerca de la equiparación de la mujer y el hombre, como vemos, por citar un caso que todavía pudiera tener actualidad, en lo que respecta a la entrada de las mujeres en las academias, algo que otros escritores decimonónicos, como Valera, habían rechazado, pero que Castro ve de manera diferente. Valera habían propuesto nada menos que a la Pardo Bazán, que él cariñosamente entre sus amigos la llamaba y le decía que era una sandía con patas, o sea que yo creo que peor que eso no, y se negó porque decía que iba a ser una mujer en la academia, que eran todos hombres, y cuando ellos se decidieran a hablar de sus cosas y demás, ¿qué iban a hacer? Con una mujer allí presente, no podían hablar, no podían. En cambio, pues la condesa de Pardo Bazán estaba en la cresta de la ola y además publicaba, y además muy bien, es una de las mujeres
más interesantes, de las intelectuales más interesantes que hemos tenido en el pasado. Pues bien, escribe sobre la mujer Cristóbal de Castro en un artículo en 1930. Este rigor que hace unos años, cuando fue rechazada la candidatura de doña Emilia Pardo Bazán, se apoyaba en la hostilidad o en la indiferencia del ambiente, no tiene justificación hoy en día. Entonces la mujer estaba recluida en el hogar. Sus funciones intelectuales, oscuras, precarias, se hallaban tuteladas, dirigidas por el varón. No había escalado aún las universidades, ni los ministerios, ni los bancos, ni los ateneos. Pero hoy la mujer comparte con el hombre la vida pública de España. El periódico, el libro, la conferencia, se nutren tanto de mujeres como de hombres. Hay abogadas, médicas, ingenieras, catedráticas. El gineceo se ha trocado en liceo. En estas condiciones, ¿cómo es posible mantener un veto intelectual implacable? Si ya en todos los centros culturales conviven ambos sexos, ¿no es absurdo que la Academia Española persista en la batalla de la falda y el pantalón? Para la Academia, como para la universidad, como para el Ateneo, como para la prensa, como para la tribuna, no hay ni debe haber otro signo que el del talento, ya vista pantalón, ya falda. Y si tenemos, como tenemos, mujeres con méritos bastantes a entrar allí, necesario es un punto de contrición que salve a nuestras inmortales de estos errores. Yo creo que ahí queda muy claro la postura que tiene Castro sobre la mujer, queda bastante claro. Y parece actual, además. Y es muy actual, es muy actual. Yo, como he dicho, he estudiado hace unos días de mi conferencia de ingreso de correspondiente por Córdoba, sobre una mujer interesantísima, María de la O. Lejárraga, que María Martínez Sierra, que ella escribía, ella era la autora de las novelas y del teatro y de todo, y el marido era el que firmaba. Pero llegó un extremo en que hasta me hizo gracia Martínez Sierra, el marido, Gregorio, que luego se separó. En fin, es una historia de lo más interesante. Y ella seguía firmando con el nombre del marido y él le pedía, se fue a Estados Unidos, a la Meca del Cine, con Catalina Bárcena, que era la amante, y le pedía que él escribiera para que pudieran hacer películas y demás. Bueno, pero a lo que voy, el marido llegó un momento en que dijo, ¿y sabes qué me han dicho? Que nos van, él decía nos van, cuando le escribía a ella, que nos van a dar el premio Nobel, pero al que se lo darían sería él, cuando se lo dieron a Juan Ramón. A Juan Ramón, a Juan Ramón no, a Benavente, al otro dramaturgo de la época. Y sabes que me han dicho que vamos a conseguir el premio Nobel. O sea, yo ya me parece que más no se puede. Él no escribía nada, él únicamente le decía, tienes que hacer una obra de teatro porque nos viene muy bien. Le venía muy bien a él ganaba un mogollón de dinero allí en Estados Unidos. Luego la olvidó por completo y la pobre, saben ustedes que ella pertenecía al Partido Socialista y estuvo representando a Granada, era como la eligieron en el Congreso, y al final se tuvo que exiliar y finalmente muere en Argentina a los 100 años, y la pobre pidiendo colaboraciones en periódicos, en la radio, para poder vivir. Fue una de las mujeres de esta época, de la época de Adela Carbonell, que en fin, que también es interesante estudiar. Las mujeres intelectuales que cita el periodista como merecedoras de ser académicas se consideran de un valor incuestionable en su momento y también en la actualidad. Una era Blanca de los Ríos, que nació en el 59, en 1859, y murió en el 56, que nos dejó una espléndida edición de la obra completa de Tirso de Molina, aparecida en la editorial Aguilar. Otra, Concha Espina, de 1869-1955, novelista que estuvo a punto, al parecer, de ser agraciada con el Premio Nobel de Literatura en 3 ocasiones durante la década de los años 20. Y Carmen de Burgos, Colombine,
que nació en el 67, 1867, y murió en el 32, en 1932. Pionera feminista que supo integrar en su acusada personalidad el periodismo y la creación literaria más exigente. Por otra parte, y nos vamos a centrar en esta cuestión, Cristóbal de Castro traduce un amplio número de obras de teatro a nuestro idioma, y en algunas de ellas se sigue manifestando esa preferencia por los retratos de mujeres que saben imponerse a los deseos masculinos e incluso equipararse a los mismos. Es el caso de una traducción del dramaturgo noruego Henrik Ibsen y de su obra La Dama del Mar, estrenada originalmente en 1888, pero que en España fue representada en 1929, en traducción de Castro. Es posible que el linajeño realizase su traducción a partir del francés, puesto que cuando edita su colección de traducciones de teatro universal, americano, soviético, japonés, tibetano, judío, incluso un volumen de teatro escandinavo, en 1933, en el que no figura el dramaturgo noruego, pero la editorial Aguilar en los años 30 recurre a su hijo, para la editorial Aguilar, él va a recurrir a su hijo, Horacio de Castro, para la traducción directa del inglés. Así lo podemos comprobar en los volúmenes de Teatro Social Norteamericano, del 31, y Teatro Burlesco de los Negros, de 1930. En Francia se había editado para entonces una versión relativamente cercana desde el punto de vista temporal de la obra de Ibsen, en 1908, aunque también existían otras traducciones previas españolas de la misma obra que Castro pudo tener en cuenta, las versiones de José Ramón Pérez Bances, de 1914, y de Pedro Pellicena, entre 1915 y 1922. El hecho es que La Dama del Mar, en traducción de Castro, es una versión resumida del original de Ibsen, que tenía 5 actos, y aquí cuenta con solo 3. Detalle que se anuncia en la portadilla del volumen número 100, correspondiente al 17 de agosto de 1929, de la colección La Farsa. Publicación que ofrece además sugerentes ilustraciones del dibujante Alonso. Aunque la obra lleva el título de comedia, tanto en el original como en las diversas traducciones, creemos que la designación se debe a un academicismo formal de las obras que concluyen felizmente, puesto que en la obra de Ibsen aparecen rasgos extremadamente dramáticos. E incluso la idea central, la infelicidad de una mujer casada, ofrece un tratamiento que adquiere en ocasiones visibles tonos trágicos. La trama argumental básica gira en torno a 3 personajes que crean un triángulo amoroso. Élida, a la que se denomina la Dama del Mar, que tuvo una infancia feliz en contacto con el mar y un carácter soñador, cercano a la neurosis, y que contrajo un matrimonio simbólico. Ella y el prometido arrojaron sus sortijas a la honda. Se enamora de un marinero que se marcha inmediatamente, y luego ella se casa sin amor con un hombre maduro, Wangel, marido actual de Élida, con la que contrajo matrimonio tras el fallecimiento de su primera esposa. Era médico, era un profesional muy bueno, tenía 2 hijas, y entonces Élida, como está continuamente pensando, pues dice que lo que hizo en realidad era comprarla. Ella era muy joven, se había enamorado del marino, el marinero se había marchado, le había prometido que volvería, pero no había vuelto, y estaba ella un poco desolada y se casó con él. Él la necesitaba porque tenía 2 niñas pequeñas y, en fin, y tenía... Ella le plantea, de pronto el marino vuelve, la quiere volver a conquistar, es que no voy a leerles toda la historia, la quiere volver a conquistar, pero ella le dice que está casada y que la deje en paz y tal. Y empieza ya la duda. Por eso dice, no es un drama, sino que, en fin, lo tratan como comedia. Ella empieza a dudar, le plantea al marido el separarse, porque ella al que quería primero era al marinero. El marido, viendo que está sufriendo, pues le dice que vale, que se separan. Y es cuando ella empieza a reflexionar y dice, bueno,
si yo he sido feliz estos años con este hombre, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me separo de él para irme con un marinero que ni conozco, ni prácticamente se habían prometido por aquello de que él se iba y que tuviera una novia y un ideal y ella por tener un novio? Total, que al final, digamos, el médico, el marido, la salva, la cura de esa especie de neurosis que le había entrado, precisamente porque lo había dejado en libertad, para que hiciera ella lo que quisiera. Por tanto, termina como una comedia, no como un drama. Bueno, pues ya les he resumido todo esto, y en realidad se puede deducir de estos fragmentos seleccionados que estamos ante una obra de carácter intimista, de teatro psicológico, introspectivo, marcado por una poderosa acción interior que se manifiesta sobre todo en el carácter de los personajes, pero que carece de un movimiento externo muy dinámico, rasgo que suele gustar a una parte importante del público, algo que en sus niveles más extremos conviene al teatro de Maeterlinck, de Azorín o de Ramón Goy de Silva, sobre que yo hice la tesis doctoral en Córdoba, por citar algunos ejemplos cronológicamente cercanos a esta pieza ibseniana y que conocemos muy bien. La traducción de Cristóbal de Castro fue estrenada, como hemos indicado en nota, el 11 de febrero de 1929 por la compañía de Lola Membrives, una importante actriz argentina que estrenaría por esos años 20 del siglo pasado algunas piezas fundamentales del teatro español, como La Lola se va a los puertos, de Antonio y Manuel Machado, del mismo año 29, y que se convierte en un drama andaluz muy popular con varias versiones cinematográficas posteriores. Parece que la obra no fue comprendida en todo su alcance por el público asistente al estreno y, en fin, hay una serie de críticas, unas a favor y otras en contra, de Cristóbal de Castro. Luis Araujo Costa publica en La Época, el 12 de febrero del 29, hace una crítica muy positiva, y en cambio hay otro que denigra la traducción. En algunos medios madrileños son mucho más reaccionarios. Y entonces voy a terminar esto para que vean que no todo es positivo, con la crítica negativa. Dice así: como los intelectuales hablan tanto de Ibsen para demostrar erudición literaria, es que en esa época, en los años 20, se llevaba el teatro del ensueño, el teatro poético, el teatro del arte y todo eso. Por eso he dicho antes que Ramón Goy de Silva lo estudié yo en la tesis, y todo esto del teatro del arte ya me viene, ya lo sé por añadidura. Bien, dice, como los intelectuales hablan tanto de Ibsen para demostrar erudición literaria, los sencillamente inteligentes que aspiran a pasar por intelectuales escuchan a Ibsen en silencio. Luego, los intelectuales, van siempre intelectuales entre comillas, dicen que el público oyó la obra con respeto. Este respeto es un eufemismo del aburrimiento. La Dama del Mar, traducción ibseniana estrenada anoche y refundida en 3 actos por el adaptador y traductor, es un drama en que con episodios distintos se expone el mismo conflicto que en aquella Cándida, que es otra obra, estrenada hace un mes y pico en otro teatro. La mujer que queda un día en libertad para elegir entre su propio marido y otro sujeto por el que siente inclinación. Las teorías de Ibsen acerca del matrimonio y del amor no hay que decir de qué catadura son, ni tampoco la repulsión que nos inspiran a nosotros y a las personas que tienen el concepto cristiano de la institución familiar y de su origen divino. Todas esas psicologías retorcidas de los dramaturgos del norte chocan contra nuestras ideas católicas y contra nuestro tradicional concepto de la vida y de los principios morales que la informan. Y así nuestros públicos sienten instintivamente la repulsión y la reprobación de lo que se les dio desde la escena, por personajes que aparecen a nuestros ojos como alienados, por el fondo de la acción y por las teorías que se exponen. La Dama del Mar es obra que no debe escucharse y además tiene categoría de lata psicológica, lo cual favorece mucho a nuestra recomendación de que no se escuche.
Quienes vayan a buscar al extranjero extravagancia con el intento de meterlas a paso de rosca en el teatro español, cuya historia brillantísima está hace tanto tiempo cortada sin que se presienta reanudación posible, deben convencerse de que equivocan el camino, a más de producir el daño que siempre producirá la difusión de teorías condenables e inadmisibles, por tanto, en una sociedad cristianamente constituida. Gracias a Dios. Bueno, pues os invito a que comprobéis si esta crítica tan negativa sobre la traducción de Castro sobre la Dama del Mar, es y tan cristiana y tan creyente y tan de valores de siglo en el teatro español, pues lean ustedes la traducción a ver si les convence o no. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y perdone que me haya extendido. Bueno, solo un apunte a las palabras que leía, que citabas de Cristóbal de Castro, de que las mujeres podían ir a la universidad, que otro hijo de Inájar ilustre, Julio Burel, en calidad de ministro de lo que sería de Cultura, ministro de Instrucción Pública, fue el que permitió que las mujeres pudieran ir a la universidad. Así que estamos hablando de palabras mayores, y además Julio Burel, que era su valedor y el que lo presentó y el que hizo que se moviera en sus círculos, pues también era inajeño. Pues vamos a terminar este acto, que lo cerrará el alcalde, pero unos minutitos también para esta familia que tan amablemente han viajado desde el sur de España, desde Canarias, Javier Martín Carvajal y Pablo Martín, porque creo que quieren decir unas palabras también. Pues ese micrófono se lo cedemos. Pues, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Pablo, aquí mi padre encantado de haber conocido hoy también a parte de la familia. Hemos venido de Tenerife y bueno, yo soy escritor también y espero que sea gracias a los genes de Cristóbal de Castro. Yo tengo 6 novelas publicadas y tengo una que se llama La felicidad amarga, que habla del tío Cristóbal, ¿no? Porque el tío Cristóbal era como lo llamaba mi abuela María, que es y tu padre. Y mi padre, ¿no? Y abuela siempre, nosotros no tenemos el Castro porque mi abuela era Carvajal de Castro. ¿No? Mi abuela era Carvajal de Castro y bueno, yo me quedé con el Carvajal, no quedamos con el Carvajal, pero abuela era Carvajal de Castro, ¿no? Y ella siempre hablaba muchísimo de Iznájar, hablaba muchísimo del tío Cristóbal, hablaba muchísimo de su amor a la poesía y de las poesías que recitaba del tío Cristóbal, y nos hablaba mucho de una poesía que se llamaba Tus ojillos negros, que la recitaba, ¿no? Y abuela, yo creo que a modo de despedida, antes de morir, quiso grabar la historia de la familia en unas cintas de cassette, ¿no? De cassette como existía antes, ¿no? Y grabó 4 cintas de 60 minutos en la que Iznájar estaba absolutamente presente y toda la familia de Iznájar, ¿no? Entonces yo esas cintas las escuché un verano, bueno, la verdad que llevaba escuchando las historias de abuela de toda la vida, ¿no? Pero esas cintas las escuché un verano en 2009, por ahí, y de ahí salió un capítulo de esta pequeña novelita que he traído para dejar aquí en la biblioteca, ¿no? Y simplemente voy a leer es una novela que hace un poquito de trampa porque es una novela muy personal, pero también hay muchas cosas inventadas, ¿no? Entonces mezcla la realidad con la ficción. Y entonces hay cosas que no se corresponden con la realidad, pero que se confunden, ¿no? Y hace un poco ese juego, ¿no? Pero una cosita que dice, estaba escuchando a mi abuela, ¿no? Bueno, el personaje, que no se supone que soy yo, pero bueno, en verdad sí soy yo. Bueno, yo me quedaba observándola como si estuviera viendo en primera fila una película de suspense, y entonces ella se olvidaba a propósito del desenlace que estaba esperando y continuaba con el tío Cristóbal, ¿no? El hijo mayor de mi tatarabuelo, que tuvo que irse a Madrid para sacar a la familia adelante trabajando como periodista y escritor. Abuela adoraba al tío Cristóbal, quien, impresionado por la desaparición de su padre, que se ha nombrado aquí a su padre hoy,
y su posible muerte en la pérdida de las Filipinas reflejó en sus escritos el desencanto de aquellos años, el pesimismo, la decadencia de una España sin rumbo. Se hizo un hueco en la bohemia de la época, fue colega y amigo de Unamuno, de Baroja, de Ramiro de Maeztu, y considerado uno de los miembros de esa generación del 98. También fue poeta. A abuela le encantaba recitar poesía. Cuando yo era joven me contaba siempre, no había tele ni videojuegos y en casa nos entreteníamos así, recitando poesías, ¿no? Le gustaba especialmente una del tío Cristóbal, Tus ojillos negros, a las que le puso música a Manuel de Falla y fue posteriormente cantada por Alfredo Kraus, y que me recitó tantas veces de memoria, que eso es cierto, que me la recitó muchas veces, ¿no? Y bueno, yo no sé qué tienen tus ojillos negros, ¿no? Esa poesía, que me dan pesares y me gusta verlos, son tan juguetones y tan salameros, sus miradas prontas llegan tan adentro que hay quien asegura que Dios los ha hecho como para muestra de lo que es lo bueno, de lo que es la gloria, de lo que es el cielo. A nosotros nos encantaba esa poesía, ¿no? Y bueno, era ese recuerdo y precisamente ese capítulo se llama Tus ojillos negros. Muchas gracias. Y nada, quería simplemente dejar el libro aquí, ¿no? Para terminar, nosotros dos nos hemos permitido un lujo, cosa absolutamente no habitual, y es de recitar una poesía del tío Cristóbal, que para mí es el tío Cristóbal toda la vida, aunque le conocí cuando yo tenía 13 años. La poesía la recitamos entre los dos y dice así, se llama La princesa Amor. Padre, pensamiento, hijo, corazón, ¿no me dejas solo? no te dejo, no. Déjame ir delante, padre, que aún hay sol. Ve delante, hijo, mas con precaución. ¿Qué hay que temer, padre? Hijo, sabe Dios, Siempre con temores. siempre sin temor. A mediar camino A mediar camino se le pone el sol. Al mediar camino le anocheció. Padre, pensamiento, Hijo, corazón, ¿qué pájaro canta? es el ruiseñor, ¿Qué es aquel castillo? el de la ilusión. ¿Quién habita en él? La princesa Amor, Es muy linda, padre. hijo, como un sol, ¿Qué hace en el castillo? vive en reclusión. ¿Es como en los cuentos que alguien la encantó? Es como en la vida, que es todo ilusión. Padre, quiero verla. Hijo, por favor, Déjame a mí solo. no te dejo, no. En la noche En la oscura noche oscura canta el ruiseñor, y en las altas torres una luz brilló. Padre, ¿ves la luz? Nadie respondió. Padre, es ella, la princesa Amor. Padre, aquellos ojos, padre, aquella voz. Padre, ¿no me escuchas? Nadie respondió. Padre, pensamiento. Dijo con terror y sonó lejano. Hijo, corazón. Qué bueno. López, un momentito. López. Sí, queremos tener un detalle con vosotros, hombre, y agradeceros que hayáis venido desde Bueno, tan lejos muchísimas gracias. en este día. Y es, Muchísimas gracias. Pues hacemos un intercambio, Muchísimas gracias, pero López, date nos la da pena vuelta porque y nosotros hagamos venimos de fotos. afuera, pero ellos están aquí. Sí, sí. Bueno, pues un azulejo hice el Ayuntamiento de Iznájar a don Javier Martín Carvajal en el acto de homenaje a don Cristóbal de Castro en el sesquicentenario de su nacimiento, 1974-2024 en Iznájar, a 22 de noviembre de 2024. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, os lo agradezco muchísimo. Y nada con nosotros es un sueño, Muy bien. pero aquí están ellos, que tienen el mismo derecho que nosotros. Sí, sí, y que ahora le iba a nosotros pedir hemos que venido subieran también. No hemos venido a quitarle su representación, que ellos están aquí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo para todos. Sí, papi. Bueno, la princesa Gracias. está sacada no es- De las proféticas. está sacada de una antología de los 25 me parece que eran los 25.000 poemas de la lengua castellana o algo así, o el 25 aniversario
Hay me parece que es de Robles. Posible, sí, sí, Sí. un volumen muy grueso. Un volumen grueso. Un volumen grueso, sí. Donde está también, sí, sí, sí. Esto pertenece al libro Las Proféticas. Es un libro simbolista, tardío. Está recopilado y está en En la poesía lírica está, y además yo tengo noticias de que a Pablo García Baena le gustaba alguna composición de Cristóbal de Castro, sobre todo una en que habla de Venecia, del Bucentauro, muy afín con la estética de la poesía del grupo Cántico de Córdoba. Aunque, claro, Cristóbal muy olvidado, hasta que llegamos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y enhorabuena por el pueblo que tenéis. Precioso. Eso no lo elige uno, ¿no? Está precioso. Bueno, no lo habéis elegido vosotros, pero está limpio, está ordenado, está conservado. Me ha parecido precioso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. López, pues ya está. Entonces, Terminamos, ya. ¿no? Sí. Parece. Uy, esto está para gente más alta. Bueno, para terminar y brevemente, yo solamente quiero agradeceros a todos los incondicionales de la cultura de este pueblo, que siempre estáis presentes en estos actos, y quiero saludar también a mi compañera Toñi, concejala de Cultura. Enhorabuena, Toñi, por la organización del acto, como siempre, magnífico. También saludar y agradecer su presencia y su colaboración, como siempre, al profesor Cruz Casado y a Juana Toledano, que su colaboración, además, desinteresada, que eso tiene también mucho más mérito y mucho más valor para todos nosotros. Y un saludo también a Javier, Martín y a Pablo, y les agradezco muchísimo que hayan hecho este viaje tan largo para compartir este acto tan modesto que hemos tenido en tengo que leerlo, sesquicentenario. Dicen que todos los días se aprende algo. Yo hoy he aprendido una palabra nueva cuando he llegado aquí y lo he visto. No tenía ni idea de que el 150 aniversario se escribiese o fuese ese término que se utilizaba. Y también, por supuesto, agradecer a la familia Gutiérrez, a los paisanos también, que hayáis querido estar con nosotros y que hayáis querido compartir con nosotros vuelvo a repetir, modesto acto que hemos querido dedicar a Cristóbal de Castro. Veréis, y a todos, como he dicho antes, a todos los incondicionales de la cultura de este pueblo. Veréis, en fin, yo creo que los pueblos tienen la necesidad y tienen la obligación de reconocer a sus personas, a esas personas ilustres que han trabajado en distintos campos y que han tenido y que han sido notables en distintos campos, como el caso de Cristóbal de Castro, un hombre que fue escritor, que fue periodista, que fue crítico literario, que además tiene una obra muy extensa. Se ve que era un hombre muy trabajador, pero que también fue un hombre que tenía un profundo compromiso social con la causa de las mujeres, con el feminismo, y con aquella España que, como se ha dicho aquí, pues, en fin, no vivía sus mejores momentos, con la pérdida del imperio, con con esa tristeza que se vivía en aquellos momentos, pero fue también un hombre que reivindicó la igualdad también entre todos, entre los que más tenían y los que menos tenían, en una época en la que era difícil salir adelante. Por tanto, yo creo que es necesario reconocer a Cristóbal de Castro, como es necesario reconocer a todas esas personas que han hecho posible que nuestro pueblo sea un pueblo con historia, sea un pueblo reconocido.
y tener presente también que esto forma parte de ese patrimonio inmaterial que tienen los pueblos y que tenemos la obligación, los que tenemos alguna responsabilidad política, pues tenemos la obligación de cuidar y de mantener y de transmitir a las generaciones venideras. Así que valga este modesto reconocimiento para todo eso. Y también creo que es un buen momento para reivindicar que, bueno, que los pueblos pequeños como este pues también necesitamos ayuda, necesitamos recursos de otras administraciones para que podamos seguir dando a conocer nuestra historia, podamos seguir recuperando nuestro patrimonio histórico y, como decía antes, pues podamos seguir transmitiéndolo a los que vienen detrás. Por eso es importante muchas veces, y sobre todo en los tiempos que son más complicados, la cultura al final acaba siendo la más perjudicada. Suele ser siempre el área más perjudicada de todas las administraciones, pero la cultura también tiene, desde mi punto de vista, un componente importante, porque la cultura también es un motor de desarrollo. Cuando se publica un libro, no solamente tiene un beneficio económico el escritor, también hay un editor, también hay una imprenta detrás, también hay un repartidor, también hay un librero y también hay mucha gente que vive de todo eso, igual que en todos los aspectos de la cultura y del arte. Por tanto, es responsabilidad de todos seguir trabajando para fomentar la cultura en los pueblos, para fomentar el reconocimiento de la historia y el conocimiento de las personas que han escrito esa historia, y como en el caso de Cristóbal de Castro, la han escrito con mayúsculas. Así que a todos muchísimas gracias y nos seguimos viendo en los actos culturales del Ayuntamiento. Gracias. ¿Una foto de familia? Hacemos una ¿nos foto, hacemos? claro.